Mayra, buenos días. Hola, hola, Buenos hola, días. Gary, qué bueno que estás aquí. Mira, hola, Jorge. Saludos, buenos días. Esto está bien, bien caliente. Y toda esta discusión me lleva a mí a reflexionar sobre la poca participación en la discusión de sectores más jóvenes. Yo, no sé si tú eres profesor de la universidad, pero yo veo a los jóvenes totalmente enajenados de lo que está pasando en Puerto Rico en el día de hoy. Y hay como una falta de interés, como que eso no me toca, como que eso no es problema mío. Y uno se plantea por qué. Y entonces es importante, pues nosotros tenemos la responsabilidad de abrir una brecha para poder acercar estas generaciones, para que todos tengamos la conversación grande y evidentemente sostenido en el respeto, pero sobre todas las cosas, que tengamos un compromiso, porque esto es un tema de país. Todo Puerto Rico se tiene que unir para ponernos, ¿verdad?, a tono con el siglo XXI. Yo no sé, por lo menos cuando yo era chamaca, yo escuchaba a la gente los otros días. Yo escuchaba y me encantaba escuchar a las personas que tenían más conocimiento y era como una esponjita para absorber esas ideas. Y eso como que yo no lo estoy viendo. Mira, yo que soy papá, que tengo 3 hijos, uno de 26, Andrea, que todo el mundo la conoce, Jorge, que tiene 23 y va a empezar ahora la Escuela de Derecho de la Inter, donde es profesor Jorge Colbert Toro. Y mi hija pequeña, 22, Sofía, viven los dos conmigo. Pero yo lo que veo, ese cambio radical, como tú dices, Mayra, no hay mucho interés en la cuestión política. El mayor le gusta la política, pero no es esa cosa, esa disciplina que quizás el entusiasmo de ir a las actividades, de seguir a este líder, de estar pendiente a lo que acontece en el país. Yo no lo veo y lo veo años cuando en las últimas campañas que yo estaba en la política, trayendo el contexto político, yo siempre decía, mira, ya eso de los mítines grandes se acabó. Esas caravanas trayendo de la música, los altoparlantes en los barrios, las urbanizaciones, yo decía, Dios mío, la gente no le interesa. Yo veía las caras de la gente cuando tú pasabas de la caravana y la gente decía, mira, que se vayan para buen sitio esta gente, ya no molesten más. Y las caminatas aquellas, yo me recuerdo en la última campaña que yo estuve, que de hecho llegué segundo, y estaba en la caminata y decía, mira que van a caminar ustedes aquí en Rincón, en tal pueblo, lo otro. Y dice, es que las caminatas ya eso no, voy a perder 3 horas para saludar a 100, 200 personas, cuando te meto un spot en televisión y me ve 1 millón de personas. Por las redes. O sea, las redes sociales ahora, o sea, los jóvenes están entusiasmados con el teléfono, las tablets, y todas esas cosas. Ya no tienen los mismos intereses de nosotros. Y tú tienes que... y la música ni cantar salsa. En términos de política partidista, ya ha cambiado mucho esa idiosincrasia en términos de lo que es la caminata, los mítines, las caravanas. Pero nosotros tenemos que tener una realidad. Puerto Rico es una población predominantemente adulta. Lamentablemente el éxodo se está dando entre los jóvenes profesionales y nos estamos quedando con la gente que vivió esa época y lo que conoce de campaña política y de cómo se lleva el mensaje es ese tipo de cosas. Ahora, la realidad es que el celular es una cosa... Sí, lo que pasa es que lo que entra por el celular no necesariamente es información, exacto, pero puede ser desinformación. ese contacto con la gente es importantísimo. Sí. Y hay que ver las generaciones. Oye, y cualquiera habla contigo por el celular, cualquiera te manda un mensaje, te llama. Tú hablas con la generación de estos millennials y ellos piensan que todos los televisores vienen con control remoto. Cuando yo me acuerdo que yo era el control remoto de mi papá. Él me decía, ponlo en el 2, ponlo en el 4, ponlo en el 11. Yo era el control remoto, ¿entiendes? Entonces yo me tenía que estar parando. Y pues ya eso, ahora tú lo puedes hacer desde el mismo celular. Es más, la gente ya no ve ni casi televisión, porque hay otras maneras de buscar los periódicos. Tú ves los periódicos ahora y parecen el mismo grosor del todo Bayamón. A mí me da la impresión que lo que estamos viendo es el reflejo. No solamente los temas políticos, porque hay otros temas también que se están dando en la sociedad, donde hay una profunda desilusión y desencanto con las instituciones que se supone sean las que representen y las que establezcan, ¿verdad?, el orden y el respeto en una sociedad. Cuando vemos situaciones como los partidos políticos,
cuando vemos situaciones en la iglesia, ahora mismo recientemente, que hay cuestionamientos, cuando hay cuestionamientos a los gobiernos, a la manera en que actúan los gobiernos, los ciudadanos, no solamente los jóvenes, todo el mundo que tiene, ¿verdad?, sentido común, comienzan a cuestionarse si ese es realmente, ¿verdad?, lo que necesita una sociedad. En estos días que ha estado, y ahora que Jorge menciona eso, que ha estado esta controversia en el Partido Popular, yo tengo 2 hijos, uno de 24, uno de 21, uno estudiante de Derecho, otro estudiante en la UPI. Y el otro día, cuando sale toda esta cosa del Partido Popular, pues yo los miro, no dije nada, y cuando termina el reportaje, yo les pregunto qué ustedes creen sobre esto, y los dos se miraron y me dijo el mayor, ahora tú entiendes por qué los jóvenes somos estamos tan distantes a los partidos políticos. Y eso es algo bien importante que tú lo mencionabas, María, los otros días, y es que la responsabilidad del liderazgo... Son los jóvenes de apellido Colbert. Por eso, o sea, que son instituciones en la pava. Y con todo y eso, tú sabes, se afecta y se impactan porque los partidos, y esto hay que entenderlo, los partidos existen porque tienen gente, porque tienen seguidores, porque representan unos valores y unos principios que la gente ¿verdad?, que cree en esos valores, pues sigue esas instituciones. Y cuando se comienza a degradar y a afectar esos principios y esos valores, pues ocurre eso. Y yo creo que esto es una oportunidad que tiene el Partido Popular, ahorita vamos a hablar sobre eso, de renovar y de cambiar y de transformar y convertir lo que es negativo en algo positivo, pero eso requiere mucha voluntad y muchos pantalones también para hacerlo. A mí yo estoy totalmente de acuerdo que puede ser una gran oportunidad, pero tienen que moverse. Sin duda alguna. Tienen que moverse, pues así no funciona. Y volviendo al tema de las generaciones, yo echo de menos, yo extraño. Yo recuerdo cuando yo comencé, antes de votar, de mi primer voto, los partidos políticos tenían, era como una capacitación sobre temas constitucionales, sobre asuntos de la política, tanto el PNP, los populares, los independentistas, y allí había un grupo de jóvenes que conversaba con gente, ¿verdad?, los líderes. Y había un intercambio de ideas, había una conversación y evidentemente esa era la forma en que una generación pasa el batón a otra. Ahora, lamentablemente, esa cadena se rompe y por eso que tú tienes que estamos hablando 2 o 3 lenguajes diferentes, ¿entiendes? Y a mí me preocupa mucho eso porque... Tú sabes, los muchachos están contaminados por un montón de información basura. Eso que tú dices, Mayra, mi primera incursión como jovencito ya militando en el partido, ¿no? Pues yo nací en el Partido Popular y mis 2 abuelos eran políticos. Uno era alcalde de San Juan estadista y el otro era popular, fundador del partido, el materno y el paterno. Y después yo me fui con el paterno al final, ya se había muerto. Pero en el 80 Hernández Colón, ¿te recuerdas? Hizo el INSET. Y era una capacitación, lo que tú estás diciendo. Y fíjate, Hernández Colón dijo, espérate, vamos a ilustrar. Y lo habían hecho cuando él era joven, que estaba en la Comisión de Derechos Civiles, ¿te recuerdas? Y después secretario de Justicia a los 26 años. Empezó así, hicieron unas capacitaciones, Muñoz Marín, y para educar esa generación. Y después Hernández Colón en el 80 nos llevó un grupo, empezamos allá en Río Grande, cerca del Yunque, y venía Héctor Luis Acevedo, estaba Hernández Colón, profesores universitarios, senadores, representantes, alcaldes importantes, líderes, a hablarle a esos jóvenes que estábamos allí. Yo estaba con Acevedo Vilá, recuerdo, y después nos llevaron a casa de Muñoz Marín en otros los seminarios también. O sea que había esa interacción que yo no sé si ahora lo están haciendo. ¿Dónde fue el punto de transición? Yo creo que el punto de estas generaciones fue la campaña de 1992, cuando Pedro Rosselló aspira a la gobernación. Pedro Rosselló, graduado de Notre Dame, graduado de Yale. Estudió en Miramar, en Perto Socorro. Estudió, ¿sabe? Una persona cirujano pediátrico, una persona con una preparación académica, con un carisma. Director de salud de San Juan. Que su campaña publicitaria explotó ese carisma. ¿Y su físico también? Un tipo good looking, también. Campeón de familia, tenis. campeón de tenis. ¿Te acuerdas del anuncio que él estaba jogueando? Los ahí calzones había truco, cortos. había truco. Entonces, cuando tú vienes a ver... Tenía un bulto. Bueno, nosotros no miramos. Nosotros, hay 3 personas en este panel que se enfocaban en el mensaje. Bueno,
las mujeres se enfocaban en el bulto. Mayra, eso se salió, se te salió eso. Se te salió eso, Mayra. Oye, no, es serio, te lo digo. Y después se confirmó que era un truquito. Joe Franco fue el arquitecto de Iguastela. Pero mira, ¿sabes? ¿Cuándo tú habías visto, por las 2 décadas anteriores, había sido la pelea entre Hernández Colón y Carlos Romero Barceló? ¿Cuándo tú habías visto a Carlos o a Rafael yogueando, jugando tenis? No. ¿Cuándo tú los habías visto bailando la Macarena? No. Eso tú no lo veías antes. Entonces, corriendo motora. todo ese tipo de cosas que trajo Pedro Rosselló a la figura del primer mandatario de la isla fue trascendental. Entonces, el problema que se ha tenido es que Pedro tenía esa combinación de que era una persona capacitada, inteligentísimo, con un carisma extraordinario, que esa fue la combinación perfecta. Por eso tuvo el éxito que tuvo como figura principal del Partido Nuevo Progresista por décadas. Ahora, ¿qué pasó? Tú ves ahora, todos los candidatos tienen que bailar. El candidato que se trepa una tarima. Hasta Jennifer bailó este fin de semana. Y no se tira un perreíto o una salsa o tenga su piquete, pues tiene serios problemas. Porque entonces yo creo. Dice que eso es atractivo a la juventud. Bueno, yo creo que se le ha dado más énfasis a la cuestión publicitaria y al carisma que a la capacidad que pueda tener el individuo del político. Y esto, no, en términos de la gobernación, siempre los partidos han tenido gente con buena preparación académica y con buen resumen. Pero en términos de la legislatura y eso, hay veces que tú ves escaños, que tú ves personas preparados, médicos, abogados, que quieren entrar al servicio público, y el que mejor baila se lo ganó una primaria. Fíjate, yo pienso que toda época, ¿verdad?, ha tenido sus características diferentes. Yo pienso que el cambio significativo en la política puertorriqueña fue en la década del 70, cuando los partidos se ven obligados a levantar grandes cantidades de dinero para pagar la televisión, para pagar los medios masivos. Recuerden que en la época anterior pues era radio, visita. Eso comienza a cambiar en la década del 70 cuando entra la televisión y se convierte la televisión en un asunto de mucha imagen de los candidatos. Comienzan los famosos telemaratones y todas estas cosas que no se daban antes. Eso pone una presión sobre los candidatos de levantar un capital, y comienzan estas campañas bien costosas. Eso es uno. Lo otro es que un poco la diferencia generacional, y hablábamos ahorita de esa figura, de tu abuelo y aquella época de Muñoz Marín, o sea, la vocación de ellos era servicio público. Era un compromiso con el país, donde realmente yo recuerdo, mi papá era decano de la Escuela de Administración Pública con un salario de $1,200 al mes, y se fue al Senado a ganarse $400 al mes, que ese era el salario de los senadores en aquel momento. 500 pesos. Menos de salario en la universidad, que de por sí era poco, pero esa era su vocación. O sea, que la vocación si tú ves los sueldos de la Yupi ahora mismo sigue siendo igual. Y bueno, no. Pero a lo que voy es que había un sentido de compromiso con el servicio público. Las profesiones, por decirlo así, eran educadores. Cuando educadores no es que sean solamente maestros, que muchos eran maestros, sino eran personas que desde sus profesiones o su preparación, pues estaban educando y estaban enseñando y creciendo con un país. El problema es, nadie en aquel momento le pasaba por la mente que su profesión era ser cabildero. O sea, y eso es lo que ha ido transformando. Y yo creo que es un momento de hacer un alto como país, no solamente como partidos, como país, porque esto mismo está ocurriendo. O sea, no nos creamos que esto no ocurre en otros partidos y en otros grupos de interés. Hay un desgaste, y me parece a mí que desde el momento en que se sustituye, se abandona el concepto del mérito como el concepto fundamental del servicio público, y entra el amiguismo, el partidismo y todos esos ismos, ahí comienza a haber un problema. Y ahora tú tienes una generación de pseudolíderes que dicen que tienen un compromiso con Puerto Rico, pero cuando tú ves sus acciones, no respaldan esas palabras con sus acciones. Tú ves a unos chamaquitos que llevan 20 años porque tuvieron la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en universidades extraordinarias porque sus padres los podían pagar, y regresan a Puerto Rico y pretenden ser líderes aquí, pero no sienten simpatía, pues llevaban 20 años fuera. Claro. Entonces, hay un culto a la juventud. Todo el mundo quiere ser joven. De 40 para arriba ya eres un viejo. Y lo triste es que yo pienso que el cimiento mejor que puede tener un país está sostenido entre la experiencia y los nuevos bríos. Y esa fusión
sería genial. Y eso se perdió. Eso es verdad, déjame decirte, los otros días el hijo mío también, yo hablo mucho con él, me decía, mira, porque él quiere ser algún día político, legislador. Y me decía, oye, papi, pero ¿y por qué aquel es representante y tú viste aquel no se ha graduado y el otro aquel? Y me estaba haciendo un análisis de algunos sin decir nombres. Y yo le dije, mira, Jorge Adolfo, eso es así. Primero, hay un desánimo, no hay interés de esas personas que tú decías ahorita, de la clase de educada, ilustrada, de servirle al país. Por los líos de las peleas y las situaciones que han pasado, se desanima cualquiera. Y yo le decía, es que el pueblo va a votar por el que le ponga la papeleta y ese es el que, y más importante va a ser cómo se vea, cómo fue que habló, También, se comunicó, cómo lo vio en las redes sociales. También el acceso que está teniendo la gente a la información. Sí. Es algo, porque en la década de los 80, pues venía el alcalde o el presidente del partido y era el que daba las instrucciones que venían de San Juan de cómo era que se tenían que, esta es la política pública. Ya la gente en su celular recibe la información directa. En los chats. Y a veces recibe la desinformación directa, porque la información no es suficiente, tienes que analizar y tienes que distinguir y discernir. Todo el mundo crea su propia opinión y tú ves ese discernimiento dentro de las mismas filas de una colectividad que hace 30 años bajaban todos por el mismo camino y ahora pues tú tienes a gente yéndose por distintos senderos dentro de esa misma ruta. Y yo creo que ese acceso hay que trabajar, trabajar con ese acceso a la información tiene que traer unas modificaciones en cómo se hace el discurso para tú tener, aglutinar la mayor cantidad de gente posible. Y hay que abrir el canal para escuchar a los jóvenes y entender a los jóvenes, porque esa es otra, ¿entiendes? O sea, los jóvenes no se expresan con otras generaciones porque se sienten que no hay empatía, no nos estamos comunicando. Y en ese sentido, aquí es que entran los contrastes. Bueno, por lo menos nosotros nos criamos bajo unos estándares que ahora han cambiado. Pues tenemos también que tener la posibilidad de modificar nuestro approach, nuestro acercamiento. Cuando yo me crié, yo veía a la policía como una figura de autoridad. El maestro como una figura de autoridad. Yo recuerdo los primeros días de clase, el primer día de clase, mi papá entraba al salón y le decía a los maestros, si tú tienes que darle un cocotazo porque se sale de carril, adelante porque tienes toda mi autorización. Pues yo te voy a decir una cosa, Gary, yo te voy a dar un cocotazo a ti porque como tú pusiste en entredicho aquí el tema del bulto de Pedro Rosselló en esa campaña. Pero Mayra, mira, chicos, tengo la prueba por ahí, tengo la prueba, mira la foto. Pero Mayra, ¿cómo tú pretendes que míralo. Es que no vamos a mirar? Es que no vamos a mirar, ¿para qué yo quiero ver eso? ¿Para qué tú me estás poniendo en esa posición? Bueno, yo confío en ti. Esa fue tu referencia. Yo confío en ti y esa campaña la corrió mi primo Álvaro. Yo confío en ti y en lo que tú me tengas que decir con el asunto del bulto de los anuncios de Pedro José.